Sean todos bienvenidos a una nueva lección de tu canal Aula Más. A continuación resolveremos un ejemplo referente al tema de la ecuación combinada para los gases ideales. El presente ejemplo dice lo siguiente: un gas se encuentra a unas condiciones iniciales de presión P sub i, temperatura T sub i y volumen V sub i. Si el volumen aumenta hasta el quíntuple y la temperatura disminuye hasta la cuarta parte, ¿cómo expresar la presión final en términos de la presión inicial mediante una ecuación algebraica? Resolvamos entonces el presente ejemplo. De acuerdo con el presente ejemplo, este gas pasa de unas condiciones iniciales de presión, temperatura y volumen a unas condiciones finales de dichas variables. El gas se encuentra inicialmente a un volumen V sub i y pasa a un volumen final V sub f, que es entonces 5 veces el volumen inicial, es decir, V sub f es igual a 5 por V sub i. Y este análisis lo hemos efectuado considerando que el volumen aumenta hasta el quíntuple, es decir, aumenta 5 veces. Ese aumento implica entonces multiplicar el volumen inicial por un valor de 5. Entonces el volumen final V sub f es igual a 5 por el volumen inicial. Y nos dicen que la temperatura final disminuye hasta la cuarta parte. Esto implica que el gas pasó de una temperatura inicial T sub i a una temperatura final T sub f, que es igual o equivalente a la temperatura inicial sobre 4. ¿Por qué disminuyó hasta la cuarta parte? Si disminuyó hasta la cuarta parte es porque la temperatura final corresponde entonces a la cuarta parte de la temperatura inicial, es decir, a coger la temperatura inicial y dividirla entre 4. Nos preguntan por la presión final, pero debemos expresar esta presión final en términos de la presión inicial, es decir, como función de la presión inicial, porque nos piden una ecuación algebraica que relacione las dos variables. Vamos a utilizar la ecuación combinada por las siguientes razones. Ocurre una variación en el volumen, la temperatura y la presión, y no nos dicen nada de la cantidad del gas en unidades de moles o en términos básicos. Eso quiere decir que ese valor para nosotros va a permanecer constante, o lo vamos a suponer constante. Entonces, como suposición, las moles iniciales son iguales a las moles finales. Y la ecuación combinada nos dice que la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final es igual a la presión final por el volumen final por la temperatura inicial. Ecuación que también se puede expresar pasando todos los términos que están en el lado derecho al lado izquierdo e igualmente todos los términos en el lado izquierdo al lado derecho, es decir, escribiendo presión final por volumen final por temperatura inicial igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura final. Y ahora lo que vamos a hacer es reemplazar el volumen final en términos del volumen inicial. Lo mismo la temperatura final en términos de la temperatura inicial, con lo que obtenemos que la presión final por el volumen final, que es 5 veces el inicial, es decir, por 5 V sub i, por la temperatura inicial es igual a la presión inicial por el volumen inicial por la temperatura final, que la temperatura final es la temperatura inicial sobre 4. Podemos reorganizar estos términos observando que este 4 que está dividiendo al lado derecho lo podemos pasar a multiplicar al lado izquierdo y este 5 lo pasamos delante de todas las variables. Entonces nos queda 4 por 5 por presión final por volumen inicial por temperatura inicial es igual a presión inicial por volumen inicial por temperatura inicial. Cambiamos los puntos por
la X, que igualmente también indica multiplicación. Entonces tenemos 4 por 5, 20 por presión final, y observemos que se cancela volumen inicial en el lado izquierdo con volumen inicial en el lado derecho. Lo mismo se cancela temperatura inicial en el lado izquierdo con temperatura inicial en el lado derecho. Y nos queda que 20 por la presión final es igual a la presión inicial. Como tenemos que expresar la presión final en términos de la presión inicial, este 20 que está multiplicando pasa a dividir, con lo que obtenemos que la presión final es igual a la presión inicial sobre 20. Y ya obtenemos entonces la ecuación que relaciona la presión final con la presión inicial, teniendo en cuenta la variación en el volumen y la temperatura, manteniendo las moles constantes del gas. Y esta es entonces la respuesta para el presente ejemplo, que la presión final es igual a la presión inicial sobre 20 cuando el volumen se aumenta hasta 5 veces y la temperatura disminuye hasta una cuarta parte. De esta forma concluimos la presente lección. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.